Hola amigos, bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En esta oportunidad trataremos el siguiente fallo en una lavadora automática. Resulta que cuando llega la etapa de centrifugado o bien cuando programamos un centrifugado directamente, se escucha el sonido pero solamente gira la turbina, el tambor no está girando. De modo que al presentarse este fallo pues vamos a sugerirles una de sus posibles causas, así como una posible solución. Antes queremos agradecer a todos nuestros amigos suscriptores por el apoyo que nos brindan. Agradecerles por cada uno de sus comentarios, por cada uno de sus likes, por cada una de sus visitas, así como por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien. Les recuerdo que es muy importante recordar que para trabajar en un aparato eléctrico se requiere pues tener conocimientos básicos de electricidad, ojalá también de mecánica y electrónica, dado que todos esos factores se conjugan en un aparato de este tipo. Eso debido a el riesgo que existe de sufrir una lesión pues por desconocer el modo de trabajar en un aparato eléctrico específicamente. Una medida de seguridad muy importante es la desconexión del cable de alimentación para que el aparato quede desenergizado y así pues trabajar de manera más segura. En cuanto a los menores de edad, pues amigos, les sugiero no realicen los trabajos que se sugieren en estos videos, a menos que lo hagan bajo la responsabilidad y bajo la supervisión de una persona capacitada para hacerlo. Entonces, dicho esto, continuamos con el video. Si nuestra lavadora no centrifuga y solamente gira la turbina durante el centrifugado, uno de los elementos causantes de esta anomalía podría ser el drive motor. Este componente es el encargado de asistir a la transmisión para que adopte las posiciones que corresponden, ya sea para el centrifugado o para el lavado. Para localizar al drive motor debemos apoyar la lavadora sobre uno de sus costados, y esto que vemos acá es el componente, el drive motor. Esta es su conexión eléctrica y este su brazo guía, y como podemos ver, este brazo guía se acopla directamente al brazo o palanca del embrague y freno de la transmisión. Para la etapa de lavado, el drive motor contrae su brazo guía hasta más o menos la mitad de su longitud y tira parcialmente de la palanca de embrague y freno de la transmisión, siendo esa la posición que adopta el mecanismo para la etapa de lavado. En cambio, para la etapa de centrifugado, el drive motor contrae totalmente su brazo guía, tirando más de el brazo o palanca del embrague y freno de la transmisión, y esta posición es la que condiciona al mecanismo para la etapa de centrifuga. Para que el drive motor realice estas funciones adecuadamente, el mismo cuenta en su interior con un dispositivo electromecánico. Este dispositivo interno recibe alimentación de 120 voltios, lo cual pues es controlado por la tarjeta electrónica, de modo que dicho voltaje de alimentación llegue convenientemente al drive motor mediante estos cables que se unen al componente procedente de la tarjeta. Por medio de este cable rosado y estos dos cables azules es por donde llega la alimentación de 120 voltios al drive motor para la etapa de lavado y enjuague, mientras que para la etapa de centrifugado los 120 voltios llegan procedentes de la tarjeta por medio de estos cables azules y por medio de este otro cable azul y blanco. Entonces, al presentarse el fallo que hemos mencionado antes, una de las primeras cosas que se recomienda hacer, y bajo las precauciones del caso, por supuesto, por seguridad, es comprobar si efectivamente le está llegando el voltaje de alimentación al drive motor, tanto para la etapa de lavado como para la etapa de centrifugado. Para hacer dicha comprobación podríamos valernos de un multímetro o tester como este que vemos en la pantalla, o bien podríamos valernos de un pequeño bombillo que hemos reciclado de un horno de microondas o bien de un refrigerador. En estos casos es recomendable este tipo de bombillos debido a su bajo consumo, ya que si ponemos un bombillo de mayor consumo podríamos comprometer a la tarjeta electrónica. Al bombillo le conectamos estos dos cables con el uso de soldadura de estaño, ¿verdad? Ahora pues para verificar la presencia de voltaje hacia el drive motor en la etapa de lavado, primeramente introducimos los cables del bombillo al conector, de modo que uno de ellos coincida con el cable rosado y el otro cable del bombillo coincida con los dos cables azules. Ahora bien, programamos un ciclo de lavado y presionamos la tecla inicio.
Si vemos que el bombillo se enciende, pues eso nos indica que la tarjeta está enviando adecuadamente los 120 voltios de alimentación al dry motor para la etapa de lavado. Ahora bien, para la etapa de centrifugado, bueno, apagamos la lavadora primeramente y conectamos uno de los cables del bombillo a este terminal del conector que corresponde a los dos cables azules. Y el otro cable del bombillo pues lo conectamos a este otro terminal que coincide con el cable azul y blanco en el conector del drive motor. Seguidamente programamos un centrifugado y presionamos la tecla inicio. Si el bombillo se enciende, eso indica que la tarjeta está enviando también de manera adecuada los 120 voltios al drive motor para la etapa de centrifugado. Si en una de estas dos comprobaciones, o bien en ambas, si nos damos cuenta de que los resultados anteriores no son los que esperábamos, entonces el fallo podría tener su origen en la tarjeta electrónica. Ya para ese caso, pues les dejo en la descripción un video, en la descripción de este video, les dejo un enlace que sugiere cómo reparar este fallo cuando se genera precisamente en la tarjeta. Pero como hemos podido ver en las comprobaciones anteriores, la tarjeta está enviando el voltaje adecuadamente al drive motor, tanto para el lavado como para el centrifugado. Sin embargo, el centrifugado no se realiza, es decir, el tambor no gira, como pudimos ver, solamente gira la turbina. Por lo tanto, sabiendo que ya le llega voltaje adecuadamente al drive motor, entonces pues podemos deducir que el fallo está precisamente en este componente. En este caso, la solución más sana, yo recomiendo el reemplazo del componente por uno nuevo o bien por uno usado pero que esté en buen estado. Sin embargo, también podríamos, si así lo deseamos, intentar la restauración del drive motor, lo cual dependerá pues mucho de la pieza que se haya dañado internamente. En la descripción del video también les dejo un enlace que sugiere la forma de abrir el drive motor para tener acceso a su interior. Igualmente les sugiero los diagramas eléctricos que se adopta el mecanismo para las diferentes etapas del ciclo de lavado. Entonces ahí podríamos encontrar en su interior bien un interruptor sucio, un cable, un conductor roto, en fin, cosas que sean fáciles de restaurar. Y esto nos permitiría pues arreglarlo de manera sencilla y económica para poder usarlo por un tiempo más. A continuación vamos a ver cómo podríamos comprobar el circuito eléctrico interno del drive motor. De igual manera vamos a ver también cómo podríamos hacer una comprobación a su sistema mecánico. Para esto es recomendable extraer el componente de la lavadora, ¿verdad? Para llevarlo a la mesa de trabajo y hacer las comprobaciones de manera más cómoda. Para desmontar el drive motor, quitamos estos tornillos que lo sujetan y lo desacoplamos de la palanca de embrague y freno de la transmisión, lo desacoplamos de la forma en que se muestra. Este es entonces nuestro drive motor y este es su brazo guía. Internamente este componente lleva un pequeño motor eléctrico, al igual que también lleva un pequeño solenoide. Cuando la lavadora está apagada, es decir, el mecanismo está en reposo, el brazo guía permanece extendido en su totalidad hacia afuera del componente. Para la etapa de lavado, el brazo guía se contrae hacia adentro del drive motor más o menos a la mitad de su longitud, como pudimos ver anteriormente. Y en este proceso el brazo guía tira de la palanca o del brazo de embrague y freno de la transmisión para que el mecanismo se sitúe en la posición necesaria para el lavado. El drive motor debe asegurar que el brazo guía permanezca en esta posición firmemente mientras se esté ejecutando la etapa de lavado o enjuague. Entonces, en nuestra mesa de trabajo hacemos lo siguiente: llevamos el brazo guía del drive motor más o menos a la mitad de su longitud, en donde vamos a escuchar un clic en su interior. Ok, una vez que escuchamos ese clic, nos aseguramos de dejar el brazo justamente en esa posición donde se escuchó el clic. Ahora tomamos nuestro multímetro y lo configuramos en la escala de resistencia de 20 kiloohmios. Vamos a verificar primeramente el estado de la bobina del pequeño solenoide en el interior del drive motor. Para esto conectamos una de las puntas de prueba del multímetro en este terminal del drive motor que se correspondería con el cable rosado en el conector, pero también en el drive motor coincide con uno de los terminales de la bobina del solenoide. La otra punta de prueba la conectamos en este otro terminal
el cual pues se corresponde a los dos cables azules en el conector, pero también se corresponde con la otra, con el otro extremo de la bobinita del solenoide. Si la bobina está bien, el multímetro nos debe indicar una lectura de entre 2.3 y 2.4 ohmios. Pero si la lectura fuera resistencia infinita, entonces la bobinita del solenoide interno del drive motor está abierta y el componente pues debería ser reemplazado por uno nuevo. Ahora bien, para medir la bobina del pequeño motor interno del drive motor, conservamos la posición del brazo guía en donde estaba anteriormente, es decir, a la mitad de su longitud donde escuchamos el clic. Dejamos una de las puntas de prueba del multímetro en este terminal, ya que aquí también coincide uno de los terminales de la bobinita del pequeño motor interno. La otra punta de prueba se conecta en este otro terminal, que corresponde con el cable azul y blanco en el conector. Pero también aquí encontramos el otro extremo de la bobinita del motor interno del drive motor. Entonces, el instrumento de medición debería reflejar el valor de la bobina de 1.5 kiloohmios aproximadamente. Pero como podemos ver, no es así. Nos marca resistencia infinita. Entonces eso indica que la bobinita del motor está dañada y el drive motor pues debe ser reemplazado por uno nuevo. Obviamente, al no funcionar el motorcito, el drive motor no hace su trabajo y por lo tanto pues el brazo guía se queda fuera durante la etapa de lavado, durante la etapa de centrifugado, contrario a lo que debería ser realmente, que el brazo guía se introduzca en su totalidad en el drive motor. Al suceder esto, pues el mecanismo de la transmisión no adopta la posición correspondiente para el centrifugado y por lo tanto solamente va a girar solamente va a girar la turbina o el plato agitador, pero no va a llegar a girar el tambor. Pero como mencionamos en el caso anterior, pues el componente lleva interiormente un mecanismo, unos platinos, unos conductores que podrían haberse dañado, pues y podrían impedir el buen funcionamiento de la lavadora, de manera que podría abrirse el componente. De ser así, pues bastará con eso para intentar su restauración. Adicional a esto, si quisiéramos verificar el funcionamiento del sistema mecánico del drive motor, lo mejor es hacerlo estando instalado en la lavadora. De modo que pues lo llevamos a su sitio y le acoplamos a como normalmente tiene que ir. Una vez acoplado el componente en su sitio, pues vamos a necesitar un cable de alimentación debidamente acondicionado. Como podemos ver acá en esta imagen, es un cable de alimentación para 120 voltios y le hemos puesto dos espigas en uno de esos conductores y una espiga en el otro, es decir, tres pinzas tipo lagarto. Y bajo las precauciones de seguridad correspondientes, conectamos una de las pinzas del cable de alimentación a este terminal que coincide con el cable de color rosado en el conector, y la otra punta del cable de alimentación la conectamos a este otro terminal que se correspondería con los dos cables azules del conector. Esta sería la conexión de la alimentación para la etapa de lavado. Ahora bien, conectamos el cable de alimentación a un toma corriente de 120 voltios y el brazo guía debe introducirse en el drive motor a la mitad de su longitud, tirando del brazo del embrague y freno que hace mucha resistencia. Y el brazo guía debe permanecer en esta posición mientras esté conectado a la alimentación eléctrica. Es decir, mientras estaría recibiendo alimentación para la etapa de lavado, debería quedarse en esta posición firmemente para sostener el mecanismo en la posición que corresponde al lavado. Este sería el comportamiento normal pues del drive motor en el lavado. Pero si el drive motor no se comporta de esa manera, o si no se sostiene estando alimentado eléctricamente, entonces eso nos indica que existen daños internos en el mecanismo del drive motor. Lo recomendable en este caso es reemplazarlo por uno nuevo. Ahora bien, para comprobar el funcionamiento del componente en la etapa de centrifugado, partiremos de la posición en que estaba en el lavado, ¿verdad?
y hacemos con esta otra pinza, hacemos un puente entre estos dos terminales, ¿verdad? De esta forma en que estamos viendo. Estamos pasando alimentación del cable, perdón, del terminal que corresponde al cable rosado y la estamos conectando simultáneamente a el terminal que corresponde al cable azul y blanco en el conector. Esto nos estaría alimentando al drive motor para la etapa de centrifugado. Al hacer el puente, inmediatamente se contraerá el brazo guía del drive motor en su totalidad y tirando, por supuesto, del brazo de embrague y freno de la transmisión. El drive motor debe permanecer firmemente sosteniendo el mecanismo en esta posición mientras dure la etapa de centrifugado. Si el drive no se sostiene o no llega a retraerse el brazo con normalidad, o se devuelve a su posición inicial, entonces el componente tiene anomalías en su mecanismo interno y debe ser reemplazado. Bien amigos, entonces una vez que hemos reemplazado el drive motor por uno en buen estado, pues como podemos ver, ahora programamos un centrifugado y vamos a ver qué sucede. Aquí, como podemos ver, el tambor ha empezado a girar a como debe ser en el centrifugado. Ya no solamente gira la turbina. Entonces esta ha sido nuestra sugerencia acerca de la manera de identificar este fallo y cómo darle una solución. Mis amigos, no olviden apoyarnos con un like, hacernos sus comentarios, consultas, sugerencias, así como compartir nuestros videos también. Les agradecemos mucho su valioso apoyo. Que Dios les permita estar siempre muy bien y pues nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.